y lo que van a recibir. Bendigo, Señor amado, lo que tú tienes para ellos, porque sabemos que siempre hay un plan, un propósito detrás. Sabemos que siempre, mi Dios amado, tú tienes un plan perfecto para todos tus hijos. Hoy los bendecimos y cubrimos sus vidas en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Jehová. Gracias te damos, Creador. Gracias te damos por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios, por favor. Y bueno, y antes de iniciar, como saben, me gusta siempre levantar voz de testimonio. Y el primer testimonio que te voy a dar va a ser el propio, porque vivimos bajo testimonio con la pastora y eso es lo que más me importa y me interesa. Porque es nuestro objetivo, como habíamos hablado, el mantener siempre buscando la presencia y buscar del reino. Pero es importante que tú entiendas que la lucha contra lo que vivimos siempre se va a mantener. Este día, la noche de ayer, quisieron detenerme para que no llegara a tiempo, para que no les diera la clase, para que no les explicara todo lo que el Espíritu Santo me había mostrado hace 15 días atrás. Que eso no fue una revelación de solamente ahora. Como saben, en la anterior prédica tuvimos que dividirla y esta es la segunda parte. Y es tan interesante porque miren que estamos hablando de una persona que el Señor la considera perfecta. ¿Quién se acuerda? Amén. Pero el Señor dio la revelación, el Señor puso mucha palabra desde la anterior semana. Y también me dio algo para que les diera hoy a las 9 de la mañana. Bastante importante porque literalmente son las formas como el enemigo trata de detener la bendición en nuestras vidas. Y cómo nos confunde y nos desenfoca. Y créanme, este día se cruzó, pero todo, creo. Y anoche igual. Pero, y ahí voy a ser bastante sincero. Aunque se me haya cruzado todo en el camino, yo le dije a mi esposa, mi amor, tengo que estar yo temprano en la iglesia como sea. No me importa si me falta ropa, si no me baño, si no me arreglo, no me importa nada. Tengo que estar ahí porque yo tengo que llegar allá. Porque llegó un momento donde dije, no importa, aunque sea llego más tarde, y dije no. Y créanme, hasta mis hijos empezaron a hacer pero un revolú ahí en la casa. Como nunca antes. Al punto que mi hijo Fernando, ya cuando estaba saliendo, dijo, papá, ¿te vas? Le digo, sí. Me dijo, ¿sabes qué? Estoy más atrasado. Le dijo, espérame. Le dije, ok, te esperamos. Porque sabemos que el enemigo siempre va a querer meterse en el camino. ¿Sí o no? Más que todo cuando estamos en crecimiento. Más que todo cuando vemos la mano de Dios. Imagínense, tuve un testimonio poderoso de uno de los nuevos enviados que mandaron palabra a Colombia y cambiaron cosas en Colombia. Eso es poderoso. Cuando de repente das una palabra de sabiduría y un nuevo milagro viene para Colombia. Y ya no viene de parte nuestra, ya no viene de los pastores, viene de la gente que recibió y ha sido enviada. Amén. Es increíble cómo las cosas van cambiando. Es increíble como lo que le pedimos al Señor, porque cuando iniciamos la iglesia fuimos bastante claros. No es nuestro objetivo crecer en personas, es nuestro objetivo restaurar, cambiar y mover a los que ya están. Es nuestro objetivo que ellos crezcan.
Y hemos visto el crecimiento, sin mentirles, de los que hemos enviado y de la gente que está, el 80% está en crecimiento que yo mismo no me lo creo. Que en muchos casos le digo, Señor, pero yo ¿por qué no tuve esos milagros? No, en serio. Y siempre digo en el nombre de Jesús, rechazo la envidia. Pero sí, es que suceden cosas. Imagínense la persona que vino a decirme, pastor, ¿qué será que hago? Me están entregando un carro de $30,000 a pagar 100 mensuales si yo quiero. ¿Lo cojo o no lo cojo? Padre Santo, yo arrebato. Son milagros. Es bendición. ¿Sí o no? Son milagros que uno mismo dice, Padre. Justo conversaba con un pastor de Guayaquil y le decía, por el momento tenemos 3 familias que no pagan ni siquiera arriendo y viven en paz, que les han cedido lugares para vivir. Son milagros. Yo al momento que le diga al dueño, vea, no le pago, soy hijo de Dios, me manda votando. Son milagros. Entonces, vivimos cosas y tenemos un cambio que se nota, pero la batalla siempre va a estar. El nuevo pastor enviado. Ayer conversamos, creo que 4 o 5 veces con él y pudimos conversar ya en la noche. Y me contaba todo lo que está pasando. Claro, la batalla siempre va a estar. Hay una batalla por detrás que empezamos a lucharla porque estamos creciendo. Por lo tanto, para mí es importante cuidarme. Y vamos, por eso mismo regresemos a la palabra. ¿Y qué decía la palabra de Dios que habíamos hablado? Estamos hablando de Job. Voy a darles un pequeño resumen. Que Job lo toma, literalmente Jehová lo toma a Job como un hijo perfecto. ¿Se acuerdan? Que dice en Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Si ustedes resumen un poco, Job no fallaba a los cultos, al servicio, Job no fallaba en sus oraciones. ¿Qué leímos el anterior domingo? Que para Job era una costumbre de todos los días dar ofrenda y pedir perdón por sus pecados. ¿Se acuerdan? Amén. Pero hablábamos también de cómo el enemigo quiso confundirlo, cómo quiso destruir a Job de un momento al otro. Y no quiero hacerles la historia demasiado larga, porque créanme que me cansaría en darle los 42 capítulos de Job, porque el resumen que siempre damos es: Job perdió, Job ganó. Ahí se acabó. Esa es la historia de Job. Pero Job tiene casi 42 capítulos, en los cuales recorre, y con esto quiero ir poco a poco. Y miren, dice aquí, Job 2:1, por favor. Y dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentándose delante de Jehová. Primera revelación que quiero darles esta mañana, y quiero que lo entiendan bien, porque eso tienen que anotarlo para que lo tengan bien claro. El enemigo no puede topar tu vida a menos de que Dios lo permita. El enemigo no puede topar tu vida si es que Dios no le da el permiso de hacerlo. Porque el enemigo también es hijo de Dios. También es creación de Dios.
Por esa razón, cada vez que el Señor llama a sus hijos, ¿quién cree que llega a la mesa? El propio enemigo. La palabra lo dice, no me estoy inventando. ¿Qué dice ahí? Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Porque él siempre va a pedir permiso antes de hacerte pasar por algo. Amén. Pero en el resumen de la anterior semana les decía, Job, lo primero que pierde son sus bienes, ¿se acuerdan? Si leemos Job 1, pierde sus bienes, al final esta parte no les dije, mueren sus hijos. Pero lo más chistoso es que desde Job 2 en adelante, es una historia que se vuelve demasiado larga, gracias a Job. Y recordemos que Job es un varón perfecto delante de Dios. Pero ahí encontré algo, y es que claro, en Job 2, dice claramente, vamos a Job 2, 4, 8, por favor. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En esa parte, en el 4, quiero que me entiendas. ¿Qué quiere decir que todo lo que el hombre tiene dará por su vida? Creo que a todos nos pasa. Que el momento te dice, vas a perder la vida, tú quieres vender casa, carro, perro, mascota, lo que sea. Tu objetivo es mantenerte vivo, ¿sí o no? De ahí dice el 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás. ¿Qué buscaba Satanás? Que el mismo joven empiece a blasfemar contra su presencia. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano. ¿Quién le dio permiso? Jehová, ¿verdad? Mas guarda su vida. Entonces Jehová le dice, no toques su vida, no lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Primera clave, el enemigo busca que vayas contra Dios. Amén. Segundo, se te va siempre a presentar la tentación y la víbora delante. Esa es la parte más interesante. Cada vez que estás en un proceso con Dios, cada vez que algo sucede, aunque seas el varón perfecto, como lo fue Job, porque Job hacía lo que hacía Jesús. ¿Se acuerdan qué hacía Jesús por costumbre? ¿Ah? Jesús por costumbre se congregaba en la sinagoga. ¿Se acuerdan? Y Job hacía lo mismo. Pero sucede que igualmente como Jesús, como Eva, como Abraham, como David y todos ellos, siempre había una voz que quería confundir. Por eso en Job 2, del 9 al 10, y en este caso fue la mujer que le dijo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Alguien le recuerda a la serpiente del inicio? La propia mujer. Por eso nosotros sabemos, por eso nosotros estamos establecidos y siempre les hemos enseñado, tu presencia con Dios, tu presencia con Dios, esto es de cada uno de ustedes. Es mi presencia con Dios la que me da revelación. Yo ni siquiera puedo dejarme llevar por mi esposa. Yo le doy gracias a Dios que mi esposa ha cambiado hasta su forma de hablar y siempre me dice, mi amor, yo pienso y siento esto, pero usted confírmelo con Dios. ¿Saben por qué pasó eso? Porque muchas veces mi esposa me dijo algo, le hice caso y no nos fue bien.
Y viceversa también. Muchas veces mi esposa me decía algo, o yo le decía algo a ella me hacía caso y no nos iba bien. Aprendimos cada uno a confirmar. Entonces mi esposa siempre con mucho cuidado. O sea, decir, mi amor, sabe que yo siento esto, pero por si acaso no sea mi carne, confírmelo con Dios. Entonces yo fácilmente busco mis profetas, busco mis pastores, hablo con ellos y recibo la voz de confirmación. Recuerden que siempre les he dicho, yo no creo ni en mí mismo, así que ahí no puedo hacer mucho. Amén. Entonces miren, ¿qué es lo que sucede? La misma mujer le dice que maldiga a Dios y se muera, y en el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y ella dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ella dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Volvemos a repetir lo mismo la anterior semana. A Job le quitan todos los bienes para que dejara de sembrar, de diezmar, de ofrendar. Le dejan sin un solo. ¿Se acuerdan todo lo que tenía Job? Y que todito le fue quitado, hasta los hijos. Recordemos que honrar a Dios también tiene que ver con los bienes. La palabra lo dice, honra a Dios con tus bienes y tus finanzas. Amén. Ay, pero no caerán, por favor, y eso ya les he enseñado. Algunos me han dicho, es que yo honré a Dios con mis bienes y finanzas, dándole a mi abuela, dándole de la esquina. No, y tengo pastores que me han dicho, pastor, lo que pasa es que yo estoy diezmando en mi propia iglesia. Me estoy dando a mí mismo. ¿Qué bien estoy haciendo ahí? Pero por eso primero le quitó Dios todos los bienes. Bueno, Satanás le quita con la orden de Dios, le quita todos los bienes. ¿Y qué dice? Dijo la palabra lo mismo que dijo este momento. En todo esto Job no pecó, ni falló. ¿Me siguen? Y aquí viene lo importante. Tú tienes que aprender no a escuchar al resto. Aprende a buscar a Dios en integridad. Y buscando en integridad a Dios completamente, entregando tu vida a Dios, es fácil escuchar la voz de Dios. Por eso a muchos se les enseña. Si todavía no sabes orar bien, si todavía no sabes comprometerte, si todavía se te hace difícil estar en una iglesia constantemente, si te hace difícil estar ayunando constantemente, te hemos dicho, busca en pastores. ¿Sí o no? Busca de una iglesia. Y a mucha gente le he dicho lo mismo. Mira, si no puedes recibir con nosotros, aunque sea ante la iglesia del frente. El objetivo es que te comprometas, que seas como Jesús, que busques y no te detengas de buscar. Amén. ¿Por qué? Porque a través de todo esto lo único que Dios busca es hijos fieles, leales, sinceros. Lo que busca el Señor simplemente es que nosotros aprendamos a ser hijos. Y yo se los digo en serio, porque alguna persona me dijo alguna vez, yo te digo papá, me decía ella, porque tú eres mi padre. Pero ¿saben qué fue lo chistoso? Cuando me dijo, tú eres mi padre, pero he decidido irme a otra iglesia, pero seguirás siendo mi padre. Y he decidido también cambiar esto, pero tú sigues siendo mi padre. Y he decidido cambiar esto. Y le digo, pero yo no te estoy entendiendo. Es como que en ese momento me dice Nicolás, tú eres mi papá, pero he decidido irme a vivir con el vecino. Tú eres mi papá, pero he decidido salirme de acá, dejar de comer, hacer lo que me da la gana, pero tú sigues siendo mi papá. Cuando somos hijos, ¿acaso no obedecemos? Y eso lo dice la palabra, ¿sí o no? Si eres hijo, obedeces. Si eres hijo, honras. ¿Sí o no? No, que tú eres mi padre, pero mi propio Dios soy yo. ¿Sí o no?
¿A cuántos nos ha pasado que creemos en nosotros mismos? Recuerden que uno de mis testimonios justamente es ese: haber perdido 12 años de vida creyéndome independiente y creyendo la palabra que yo tenía. 12 años los perdí. Y siempre le he dicho: Señor, perdóname. Yo me arrepiento de haber perdido todo ese tiempo, porque el Señor me dio cientos de cosas. Me dio finanzas, me dio propiedades, me dio carros, me dio casas, y todo lo fui perdiendo con los años. Y creo que es la primera vez en los últimos 9 años que por fin estoy estático y voy creciendo de gloria en gloria. Es la primera vez en 9 años, pero imagínense haberme perdido todo casi hasta los 33, 34 años. Todo lo que Dios me dio, hubiese levantado fundación de niños, fundación de iglesia, escuelas. Pero por haberme creído independiente, por haberme creído a mí mismo, por haberme escuchado a mí mismo y hacerme caso de todo lo que yo pensaba, terminé mal. Y eso que leía la palabra todos los días. Orábamos 3 veces al día en mi casa. Amén. ¿Me están siguiendo? Y ya para no hacerles tan largo, porque créanme que ¿qué es lo que pasa después de esto? Y yo quiero que tomen en cuenta las siguientes partes. En el capítulo 3 vemos cómo Job, bueno, mejor les voy a resumir, porque nos vamos a ir demasiado lejos. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41 es un sube y baja de Job. Literalmente Job se mantiene, si ustedes leen solamente los títulos, pueden entenderlo. Es facilito. Y Job se arrepiente, Job cree en Dios, ahora Job reniega, ahora viene el profeta y le habla a Job sobre el poder de Dios, y ahora Job vuelve a renegar, ahora Job pierde otra vez la fe, y Job otra vez pasa esto, y otro viene otro profeta. A la final vinieron 3 profetas. A la final le hablaron del poder de Dios. A la final le fueron diciendo: ¿sabes? Dios es bueno. ¿Acaso te has olvidado de cuánta gente levantaste y los llevaste a fe, los llevaste a creer, los llevaste a sanar? ¿Te has olvidado de todo eso? Lo que más me pareció intrigante, que decía la pastora hace un momento, es intrigante cómo ver que Job tanto se quejaba, pero tanto andaba, pero es que en la queja de esto, y pero no sé, y luego sí, Dios le va a perdonar, y otra vez decía: sí, Dios es bueno, y otra vez: ¿pero qué Dios hace esto? Al punto que un profeta, en uno de los títulos dice: y el profeta aprueba que Job se siga quejando. El profeta, o sea, llegó al punto que hasta el profeta cambió de pensar con lo que Job hacía. Uno de ellos, bastante conocido, uno de ellos es el profeta, quiero ponerles aquí, Elifaz. Y miren que Elifaz era uno de los principales profetas de aquella temporada. Su nombre mismo representa oro puro. Amén. Y miren, quiero solamente les voy a leer esta parte que está en Job 4:2. Elifaz le dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Está hablando Elifaz con Job. ¿Y a cuánta gente le ha pasado lo mismo? Cuando viene un profeta y te dice: estás equivocado, estás mal, estás mal. Clarito dice la palabra: si probáremos a hablarte, te vas a molestar. ¿A cuánto les ha pasado? Y dice: pero ¿quién podrá detener las palabras? El siguiente dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías a los débiles. Siguiente:
Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. ¿Sí? Entonces, quiero que tengas bien y quiero que leamos Job 5:17, por favor. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no os menospreciéis la corrección del Todopoderoso. ¿Quién es bienaventurado? O sea, yo quiero que me entiendan bien estas partes. Porque si ustedes aprenden a leer un poco más y a buscar más de la palabra, que por ahí tuve una persona que me dijo, es que lo que pasa es que en tu iglesia no tenemos estudio bíblico. Digo, pero si les meto palabra por montones. Otra cosa que no escriben. ¿Sí o no? Si con la palabra les doy todito. No, es que quiero estudio bíblico. Nadie se excusa también, ¿no? Un pastor sabía decir, es que no, sí, somos 4,000 personas, pero me piden que tenga un lugar para niños y no lo voy a tener. Dios me enseñó así a mí. Somos 4,000, seguimos creciendo, decía él. ¿Para qué voy a meter niños hoy? Amén. Cuando hay excusa por cualquier cosa te sales. Y vamos a ver esta parte. Dice el siguiente versículo después de esto, el 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El 20, hijo. 20. Gracias. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. 22. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a las fieras del campo. Cuando estoy con Dios, no, y lo digo por una razón, hay algunos por ahí que hasta por la mosca se asustan. Y para que lo entiendan, lo digo por mí mismo. Pregúntale a mi esposa. Si está una mosca en el cuarto, si no la mato, no duermo. Porque algunos ya decir, claro, lo hice contra mí. Ya conozco ya. El 23. Pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. ¿Sí me siguen? Las fieras del campo estarán en paz contigo. Cocodrilos, serpientes, culebras. Miren, y les doy un testimonio poderoso. Y aunque muchos no me lo de creer, pero gracias a Dios están las fotos ahí. Y he podido abrazar tigres. Tengo la foto abrazando un tigre. Tengo la foto con una boa de 4 metros sobre mi cuello y la tengo en mi mano. Para que me entiendan bien, yo no sabía que estaba siendo orado por mi madre, ¿no? Según yo, eran animales bonitos y lindos. Hasta que uno empezó a apretarme la mano y empecé a desenredarlo nada más. Pero igual, nunca me hicieron daño. Tengo las fotos para el recuerdo, me quedaron ahí. Y ahora recién vengo a encontrar la palabra. Recién entiendo que dice, las fieras del campo estarán en paz contigo. O sea que eso sí existe. ¿Me siguen? Y el 27, por favor, hijo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. Por eso vuelvo y repito. Si tú estudias, tú escudriñas la palabra y aprendes a ser como Jesús lo ha sido, va a ser fácil entender.
Y muchas cosas pasarán sin que ni siquiera lo entiendas. Amén. Pero antes de terminar, ya estoy casi al final. Aquí sucede algo especial. Y yo quiero que entiendas esto porque creo que la mayoría de todos pasamos esta temporada. Hay temporadas de aprendizaje, hay temporadas de procesos que vivimos. Para Job fue demasiado largo el proceso de la enfermedad. ¿Por qué dije que fue demasiado largo? Porque créanme que me hubiese puesto a pensar, digo, a ver, Señor, 42 capítulos de Job. Al final Job termina prosperado y todo lo demás. Pero ¿saben qué pasa en el capítulo 41? El Señor, y el título dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Se pasó casi 40 capítulos de ignorante. Porque cuando le quitaron los bienes no pasó nada. Le mataron a los hijos, no pasó nada. También se me empieza la pregunta, ¿a la mujer nunca se la quitaron? Ella siempre estuvo ahí. Pero el Señor dijo que le había quitado todo. Le quitan los bienes, le quitan los hijos y ven en paz. Llegó el capítulo 2, le quitan la sanidad. Y adivinen qué pasó. Job empieza a tambalear. Y eso creo que le pasa a mucha gente. El Señor te quita algo que no esperabas que te quiten y de repente dejas de servir, de repente dejas de trabajar, de repente dejas por poco la familia, de repente dejas la fe, de repente ya no haces lo mismo de siempre. Y está clara la enseñanza: si algo se te es quitado, empieza a buscar con más fuerza, empieza a creer más, empieza a pactar más, empieza a fluir más. ¿Saben qué es lo que yo hacía al momento que me empezaban a faltar las finanzas? Iba más a la iglesia. Por eso terminé yendo 5 veces a la semana a la iglesia. Cuando el momento que fue literalmente quitado algo en mí, hasta cuando me quitaban la sanidad de mis hijos, empezaba a buscar más de los pastores. Gracias a Dios hice lo que los profetas le fueron diciendo todo el tiempo a Job. Y créanme, no tuve una mano encima mío para decírmelo, ni a quien preguntárselo. No es fácil, pero siempre se levanta una clave especial ahí, y es el ego. Tengan mucho cuidado con eso, porque créanme, en los tiempos más difíciles, yo les voy a dar solamente el testimonio de una iglesia. Como saben, no doy nombres de nadie que estaban ahí, pero esta iglesia tenía muchos pastores, al igual que muchas iglesias en el Ecuador. Muchas iglesias como la iglesia de Cuenca, la iglesia de Guayaquil, la iglesia de Loja, las principales tienen muchas iglesias y tienen muchos pastores. Esta iglesia de igual manera tenía muchos pastores. Pero de repente, cuando uno de los pastores empezó a pasar un problema difícil, se fue en contra el pastor principal. Y llegó un día a estar gritándole al pastor principal, con su ego de que mira cuánto he servido, mira cuánto he dado, mira todo lo que he hecho. De repente los otros pastores también empezaron a pasar problemas. Y de repente fueron con la gente y a hablar con la gente. Es que miren, yo he hecho esto, yo he cantado esto, yo he servido así. Hubo uno de ellos que me acuerdo clarito que dijo: yo he traído más de 400 personas a la iglesia. La persona que se jactó más de lo que hizo, recuerden que la salvación, dice la palabra de Dios, es por fe y corazón. Es porque tenga los frutos del Espíritu en ti. Recuerden la enseñanza que les di en las últimas 2 semanas. Si no tienes frutos, si no ves frutos, ¿quién eres? ¿Cuáles son los frutos? A ver si recuerdan. Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, para los pastores, para los que son ministros, mansedumbre, templanza. Aquellos ministran la palabra, la mansedumbre es la más importante. ¿Saben cuántas veces yo he bajado la cabeza cuando viene una persona de la calle, un pordiosero, y que empieza a dar palabra de Dios? Y yo bajo la cabeza y le digo, no, yo sí sé, yo soy pastor. Bajo la cabeza, recibo la palabra y voy y empiezo a orar por esa palabra. Dios nos habla a través de los animales. ¿Qué nos va a poder hablar a través de la gente? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente en esta iglesia se empiezan a levantar y el ego se levanta. Es que yo he hecho esto, yo he dado esto, yo esto y demás. Recordemos que lo que nosotros hacemos para el reino, dice la palabra claramente, cuando tú empiezas a servir más, es porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Cuando empiezas a sembrar más, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Cuando empiezas a obrar más en la iglesia y con la gente en las calles, es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti. No podemos jactarnos. Por eso la palabra dice, no será por obra, para que ninguno se jacte, para que ninguno se crea, para que ninguno se levante a decir, es que yo salvé 1,000,000 de almas. El ego siempre nos va a llevar, porque eso fue lo que pasó con Job. Y empezó a preguntarse de repente en los últimos capítulos, pero Señor, ¿qué mal hice? Mira todo lo que he hecho. Yo sembraba, diezmaba, ofrendaba, oraba. Imagínense, como yo les dije a ustedes, no he llegado al nivel de Job. Pero Job llegaba a ofrendar por cada uno de sus hijos. Imagínense, yo me quedo pobre con tanto hijo. Si ofrendo por cada uno. Como 14 espirituales, 4 directos, no, 18 ofrendas diarias. Me quedo sin nada. No he llegado como a ser Job, pero Job lo dice. Todos los días me levanto y vengo a ofrendar, por si acaso mis hijos hayan pecado. Y todo eso de repente preguntaba, decía, Señor, ¿y yo qué? ¿Por qué permites? ¿Por qué permites? Hasta que vino al final. Y Job pudo entender a través de la palabra de Jehová. Pero imagínense, se cansaron los profetas de ir. Confundió un profeta. Lo confunde, lo mueve. Imagínense, es la terquedad del ser humano. Porque la clave está al inicio. Si tú sigues a Dios correctamente y eres comprometido con Dios, tú sabes que todo va a obrar para bien. Toditos lo saben. Y por final dice Job 42, del 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí les explico por qué dijo cuando él hubo orado por sus amigos. Porque en el capítulo 2 y 3 él se queja de los malos amigos que tiene. Él se queja de que lo dejan a un lado. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Carenapud. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días.
Como diría mi hijo Fernando, perdiendo se aprende. Imagínense lo duro que tuvo que vivir. No intentarán eso, por favor. Yo lo intenté, no me salió bien. Por eso yo créame, yo sí, de alguna manera siempre me he dolido por esa parte de haber perdido tantos años de mi vida y no haber hecho lo correcto siempre. Ahora le doy gracias a Dios que a través de lo que estamos haciendo, Dios sigue ministrando, Dios sigue moviendo muchas cosas. Y sé que mucha gente te está recibiendo en Colombia, también me pidieron de Perú. Sé que Dios está haciendo algo poderoso. También la familia de Daniel está allá. Pero recuerden esa parte. Si ustedes siguen fielmente a Dios y se mantienen firmes, porque la perseverancia es una de las claves principales que les he dado, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la perseverancia, ¿no es cierto? Si nos mantenemos pegados a Él y entendemos que todo viene por su mano, no tendrán que pasar como Job, 40 capítulos de su vida, tratando de entender. Porque eso lo viví yo. Recuerden que a mí me dieron pastorado en el año 2006. Y regreso a tener pastorado. ¿Cuántos años más tarde? 16 años más tarde. 16 años de mi vida, 16 capítulos de mi vida. Los boté a la basura por andarle sube, baja, sube, baja, sube, baja. Hoy doy gracias a Dios porque sí, hoy tengo mucho más de lo que perdí. Hoy tengo mucho más de aquello que me fue quitado de mis manos. Hoy he multiplicado mis bendiciones y principalmente con hijos. Tengo hijos fieles, leales, que siempre se mantienen. Amén. Pónganse de pie, por favor.